Bueno, y hay muchas familias o muchos jóvenes que aprovechan este fin de semana largo, estas fiestas patrias, y se van de viaje, se van de campamento, se organizan en grupos y salen, ¿no?, a pasarla bien, a hacer turismo en nuestro país, lo cual está muy bien, es perfecto que aprovechen estos feriados largos. Lo que sí vale la pena es hacerles recomendaciones de cómo aprovechar sus tiempos libres o estos momentos para que las actividades que desarrollen no estén vinculados o asociados con problemas de alcohol, de drogas. Y para ello vamos a conversar con nuestro invitado. Está con nosotros Eduardo Cruz, él es psicólogo de Devida, quien está con nosotros a propósito de una invocación que ha hecho Devida a los padres de familia, sobre todo, para que se desarrollen o se permitan generar espacios de diálogo, de relación con sus hijos, con la familia, y fortalecer en todo caso un sano entretenimiento en el hogar, ¿no? Así sea de viaje, pues así se vayan juntos, pero que la pasen bien sin necesidad de aprovechar este fin de semana largo y terminar pues en sendas borracheras, en momentos en que se pierden algunas hasta el decoro, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido, Eduardo, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Cuéntanos un poco. Bueno, es preocupante en realidad el consumo de drogas en nuestro país, y sobre todo los fines de semana largo terminan siendo momentos en que los jóvenes terminan consumiendo este tipo de cosas. Bueno, sí es una historia conocida que las estadísticas, nos refieren con claridad que los feriados largos, los espacios de vacaciones, las festividades en general, aumenta el consumo de sustancias legales, principalmente alcohol, y las ilegales también, ¿no? Digamos, esto se genera básicamente porque muchos jóvenes no tienen alternativas de distracción, alternativas de uso del tiempo libre adecuado, ¿no? Entonces, la Devida continuamente hace este tipo de invocaciones, este tipo de campañas, además del trabajo que hace durante todo el año de manera sostenida en los colegios, con municipalidades, en espacios, digamos, de prevención en general. Estos son puntos vitales, puntos álgidos que hay que tratar, ¿no? Justamente ahora la invocación que estamos haciendo un llamado de atención para que los padres puedan generar espacios de diálogo, espacios de entretenimiento, espacios de esparcimiento, ¿no?, con cosas positivas, ¿no?, que ayuden a que el joven pueda hacer actividades, deportes, salidas con los padres, conversaciones mismas. Hace poco acabas de presentar una programación cultural que se va a aprovechar para emitir estos días feriados, ¿no? Entonces todos estos espacios generan, alimentan, digamos, al joven de una manera hábitos de entretenimiento positivos, ¿no? O sea, en realidad que no terminen generando vicios, que es de lo que hay que tratar de librarnos. Es un problema en realidad en estos últimos tiempos la falta de comunicación, la falta de tiempo que tienen los padres, ya que en la mayoría de las familias tanto el padre como la madre trabajan y a los hijos casi los dejan, ¿no?, o los atienden en el espacio que les queda del día, como para poder ayudar a que los padres de familia reflexionen de la importancia de darle dedicación también a los hijos. Sí, bueno, mira, te comento, nosotros en Devida tenemos un servicio que es Habla Franco, ¿no?, que es el servicio de información, consejería y ayuda a las personas que están interesadas a conocer un poco más del tema de las drogas, no solamente porque hay un riesgo próximo de consumo, sino para muchos padres se interesan estar preparados con tiempo, ¿no? Entonces, hemos observado en las estadísticas que hemos podido analizar, nos dan cuenta de que hay un buen grupo de personas que no están directamente relacionadas al consumo, sino que llaman por alguien, un familiar, un amigo. Se trata básicamente de madres y enamoradas, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo funciona eso? Bueno, se atiende todo tipo de llamadas, desde el mismo joven que está en riesgo de consumo, que le han invitado y no sabe cómo proceder, y llama justamente para saber cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos, y se atiende llamadas de terceros, que en este caso es el padre que pregunta por el hijo, la madre, el hijo, y en este caso la enamorada por el enamorado, ¿no? Y el alto índice de llamadas es de hay madres. Un grupo grande que son madres y enamoradas, ¿no? Entonces, madres y enamoradas. Yo pensé que eran las mamás que estaban llamando porque sus hijas estaban enamoradas. No, son las madres y las enamoradas que llaman para consultar sobre su persona, su familiar, la persona. ¿Y cuál es la principal preocupación que tienen? ¿Qué es lo que expresan? Básicamente acá las preocupaciones giran en torno a invitaciones, ¿no?, a conocer el riesgo de que causan esas drogas, porque si bien es cierto hay un consumo de drogas legales, alcohol, que bueno,
de eso sí hay una discusión alcohol y el amplia, cigarro principalmente, ¿no? El alcohol y el tabaco. Sobre drogas ilegales hay gente que no conoce al detalle qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, acá en el Servicio de Barros Blancos estamos, tenemos profesional altamente calificado, especializado para justamente proporcionar la información que necesitan, orientar y aconsejar, ¿no? Es bueno estar aconsejado, es bueno estar orientado y informado con información, con evidencia científica, ¿no? Que tenga un respaldo científico, que tenga la credibilidad pertinente para... Y que pueda llegar al joven, a la persona, porque si le damos información que no es verdadera, uno mismo se está descalificando, ¿no? Por ejemplo, decirle a una persona, a un joven, la droga te va a matar, y luego ven que un amigo, un familiar no muere, entonces descalifica automáticamente todo el discurso, ¿no? Alguien que por ahí, yo también consumo drogas y no pasa nada, no mírame cómo estoy, y se convierte casi en un testimonio, entonces va contra lo que se le dice racionalmente. O sea, eso descalifica todo el discurso que uno puede dar. Hay que darle información veraz sobre los riesgos, ¿no? Y sobre las consecuencias negativas que están ¿Y cuál es en el consumo? Digamos, el nivel de preocupaciones o de desconocimiento, de búsqueda de información que sobre todo los jóvenes les dan a ustedes a través de esta línea? ¿Te refieres a qué tipo de consultas hacen? Claro, ¿qué es lo que más les preocupa a la juventud ahora? Bueno, más le preocupan, tendríamos que irnos un poco a cuál es la consulta, sobre qué temática es, ¿no? Básicamente la temática que es alcohol. El Perú es un país que está en nivel promedio en el consumo de drogas legales, en promedio alcohol y tabaco, ¿no? Yo diría incluso un poco menos que el promedio, en tabaco sobre todo, ¿no? Pero en drogas ilegales, que estamos hablando ahí de la marihuana y los derivados de la coca, de la hoja de coca, la cocaína, la pasta básica, ahí sí somos un país que está con un consumo por debajo del promedio, uno de los más bajos en la región, ¿no? Entonces eso no nos debe, digamos, alentar de una manera que nos lleva al descuido, ¿no? Y tampoco podemos decir que estamos bien, en lo absoluto. No estamos bien, es un problema de salud pública que hay que enfrentar. Exactamente, y sobre todo por el hecho de que las personas que caen en adicción tienen pocos espacios para el tratamiento, ¿no? Justamente hay espacios de tratamiento acá en Lima y en algunas regiones que se han podido incorporar en los últimos 5 o 6 años, en el trabajo que se ha hecho con DeVida y con el Ministerio de Salud, pero igual hace falta más, hace falta proporcionar espacios de tratamiento residenciales, por ejemplo, para los casos más severos, ¿no? Y llevarlos a las regiones donde la problemática se está sintiendo con más fuerza, ¿no? Lo que cuando uno suele notar es, por ejemplo, en provincias, los fines de semana, pues el consumo de alcohol es intenso, y si hay alguna festividad, alguna celebración, bueno, ni que hablar, ¿no? A veces vemos en las fiestas las cantidad de cajas de cerveza o de consumo de licor marcado, y terminan en condiciones bárbaras, toman 2, 3 días sin parar, y como que se sienten orgullosos de tener esas tremendas jornadas. ¿Qué hacer en eso? Porque el alcoholismo es un problema fuerte. Exactamente. Lamentablemente el alcoholismo está asociado a elementos culturales, ¿no? Ahí hace falta hacer una prevención un poco más amplia, ¿no? Para poder cambiar esos roles, esos patrones, y de alguna manera también informar sobre las consecuencias negativas. Por ejemplo, un dato importante y que tiene que ver justamente con los feriados o con las vacaciones es que se incrementa el número de accidentes de tránsito, ¿no? En el Perú se ha aumentado desde el año 2007 para adelante, en vez de disminuir, ha aumentado. De manera proporcional también ha aumentado los que se deben justamente al consumo de alcohol, porque no todos los accidentes de tránsito tienen que ver con alcohol, motivación. Pero estamos hablando de una proporción que ha ido del año 2005, que no llegaba al 9%, y actualmente el último año que se ha evaluado, que es el 2013, está superando el 11%. ¿De cuántas personas tienes el número de estamos hablando víctimas? Por ejemplo, del año 2005 se calculó más de 6.000 personas con accidentes causados por la ebriedad del conductor, ¿no? Y en el año 2012 estamos hablando de 10.500. Casi el doble, ¿no? Entonces, sí, ha aumentado la cantidad también, por eso de manera proporcional estamos hablando de pero igual, es prácticamente más de 1 de 10 que tiene que ver directamente con la ebriedad del conductor, ¿no? A pesar de todos estos controles, de toda esta normativa, de que se ha bajado el nivel de sangre, de alcohol en sangre, ¿no? Pero no llegamos a mejorar todos estos niveles. Por ejemplo, en Brasil, en Chile ya se está aplicando el tema de tolerancia cero, ¿no? Y ahí se ha demostrado... En Brasil han sido muy severos, ¿no? A pesar de...
El índice en Brasil es tremendo del consumo de alcohol. Pero aún ¿no? así se nota que gracias a estos cambios ha bajado sustancialmente los datos, las estadísticas. Dentro de los hogares suele pasar que los fines de semana largo, se dan las famosas reuniones familiares. ¿No? En algunos casos la familia viaja a otra ciudad a visitar a la familia y se reúnen, y en estas reuniones, entre los almuerzos, siempre hay licor. Siempre hay licor, y si hay hijos pequeños y todo, ellos están viendo también de cómo el licor está corriendo y casi forma parte de una tradición, de una costumbre. ¿Qué hacer en ese caso? Justamente ahí hay hace poco estuve revisando estos temas y me encontré con una información muy interesante que se había hecho en Suecia, y que hablaba esto. Justamente controlamos el tema del consumo de alcohol, no está permitido consumir en la calle, no está consumido a menores de edad, pero está prohibido. En casa está el consumo. Entonces, ¿qué aprenden los hijos? Aprenden directamente, no de la persona que está consumiendo en la calle y que probablemente está en una situación deplorable, como lo acabas de comentar, más bien ve directamente al padre o a la madre que está en su casa consumiendo. Entonces ahí hay una situación un poco contradictoria, ¿no? para el hijo, ¿no? Entonces hay que cambiar también eso, porque si damos una información como padre a un hijo, tenemos que también ser consecuentes con lo que hacemos, ¿no? O explicar en qué condiciones únicamente se puede dar, ¿no? Todo forma parte del diálogo, forma parte del diálogo y la comunicación que se le puede dar a los hijos, que está orientado justamente a dar las razones, a explicar y a motivar a que no se produzca un consumo, porque si bien es cierto hay un consumo amplio de alcohol, no estamos hablando de que es una explosión de alcohol y que todas las personas que consumen alcohol alguna vez en su vida se van a volver alcohlicos. Así como todas las personas algunos que se hacen llamar, yo soy bebedor social, solo los fines de semana tomo. Exacto. Pero todos los fines de semana toma. Estamos hablando, cuando hablamos de alcoholismo, de dependencia a drogas, hay unos criterios para medir esto, ¿no? Que son criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud en una clasificación, y bueno, está basado básicamente en las consecuencias a nivel laboral, a nivel económico, a nivel familiar, ¿no? Y a nivel individual, digamos, a nivel de salud, de consecuencias orgánicas o físicas que tiene, ¿no? Entonces hay un consumo que no necesariamente es un consumo problemático, y la idea en todas las estrategias de prevención giran en dos puntos principales. Primero es evitar que la persona consuma sustancias, drogas legales o ilegales. Y en segundo lugar, si la persona ya lo consumió, ¿no? Evitar que esto llegue a un consumo problemático. Adicionalmente a tratar de evitar que el consumo, la edad de inicio del consumo sea muy temprana. ¿Cuánto en el Perú? ¿En qué edad Perú estamos hablando en población escolar, hemos calculado, el último estudio que hicimos nos hablaba de un 13%. ¿De qué edad? De 13 años de edad. Terrible. 13 años de edad. Entonces es un problema porque justamente los jóvenes, los adolescentes, ya hablando de su organismo, es un organismo que está en proceso de maduración, e introducir sustancias psicoactivas, sustancias tóxicas al organismo, justamente van a afectar este proceso de maduración y van a limitar todas las potencialidades que la persona pueda llegar a obtener sin estas sustancias en el organismo, ¿no? Se me ocurre en estos casos, de repente hay muchos televidentes que deben estar ya haciendo sus planes de fin de semana, y pues claro, de repente a mí no me gusta tomar, pues yo no me llama mucho la atención, o consumir drogas, pero resulta que en el grupo en el que voy a ir, hay gente que consume, y casi en algunos casos a los más jóvenes casi los terminan forzando, ¿no? Oye, tienes que tomar, si nosotros tomamos, ¿tú por qué no? Y en esta búsqueda de pertenencia dentro de este grupo, de su aceptación en este grupo, terminan cediendo. ¿Qué se le puede decir a ellos? ¿Qué recomendaciones habría que darles? Hay muchas personas que inician el consumo de droga justamente por este elemento que lo que has mencionado, que es la presión de grupo, ¿no? Y en la adolescencia es muy importante la pertenencia, el sentirse perteneciente a un grupo, el ser aceptado por un grupo, ¿no? Sin embargo, también los adolescentes tendrían que considerar a qué grupo yo quiero acercarme, a qué grupo yo quiero pertenecer, ¿no? Y en ese sentido es bueno proporcionar a los adolescentes ideas claras de qué cosa es lo que quiere finalmente como grupo de amigos, como finalmente a dónde quiere orientarse, a dónde quiere, generalmente se dejan llevar por los más populares, exactamente, no necesariamente por patrones. Hay un programa muy interesante que trabajamos desde DeVida, que es el programa de Familias Fuertes, que se aplica en escuelas, ¿no? Esto está trabajado con el Ministerio de Educación. Y en estos programas, y bueno, hay otros programas que también lo aplican, pero la idea ahí es, uno de los puntos es proporcionar a los jóvenes capacidades para que pueda decir no,
de manera efectiva, de manera enfática y clara, para que no ceda a esta presión de los grupos por consumir. No necesito consumir una sustancia para sentirme perteneciente a un grupo. Ese, en el fondo, es un poco el mensaje, ¿no? Yo tengo mis propias, puedo tomar mis propias decisiones y están orientadas a lo que yo finalmente quiero, a mis objetivos. Bueno, en mi experiencia personal, yo, bueno, he tenido muchos amigos, ¿no? En la época escolar, y había gente que consumía, pues, sus cervezas, que era lo más común en esa época, pero a mí me sirvió mucho el deporte. Yo practicaba artes marciales, practicaba karate, y eso me ayudó a saber decir no permanentemente, y todos me reconocían y respetaban esa decisión porque, claro, me veían pasar con mi uniforme de karate todos los días. Esta asociación que hago de la importancia de actividades culturales o deportivas como un elemento que haga que los jóvenes se alejen de vicios, ¿funciona? ¿Es algo que necesitamos atender en nuestro país? Qué bueno que lo mencionas, porque hay evidencia científica bien contundente, bien potente sobre el tema que mencionas. Las personas que se acercan a actividades culturales, a tocar algún instrumento musical, a dedicarse al deporte principalmente, están bastante protegidos del consumo de drogas. A esto nosotros le llamamos factores de protección. De acuerdo. Quienes no tienen un uso adecuado del tiempo libre, quienes probablemente no tengan horarios, quienes no tengan una dirección del padre, proponiéndole actividades, están expuestos. Por lo tanto, esto lo manejamos con términos que nosotros usamos, que están expuestos a factores de riesgo, ¿no? Entonces, es muy importante el hecho, lo que acabas de mencionar de manera anecdótica y que puede ejemplificar justamente lo que nosotros estamos pretendiendo exponer y relevar en este sentido. Y entonces ahí a los alcaldes, a las autoridades, hay que decirles pues que hagan más canchitas de fútbol, de básquetbol, de actividades culturales, en fin. A partir de estos espacios es que se puede generar oportunidades de entretenimiento los fines de semana, la época en que el chico ya no está en el colegio, la época en que, claro, tienen su fin de semana largo de repente los trabajadores jóvenes y cosas por el estilo. Sí, hay básicamente ahí lo que hay que buscar es los espacios, porque si uno no tiene los espacios, bueno, difícilmente se generan barreras para que las personas puedan justamente llegar a estas actividades, que es lo que finalmente los va a proteger del consumo de la sustancia. Entonces, desde pequeñitos a los hijos hay que tenerlos desarrollando actividades deportivas. Sí, porque esto genera una costumbre, ¿no? El tema ahora, cuando hablamos de prevención de drogas, no hablamos de una prevención específica al joven que ya esté en riesgo de consumir, a las personas que tienen un peligro de consumir, que esa sería una prevención un poco más selectiva, por decirlo de algún modo. Lo que apuntan las estrategias de prevención es ahora también a buscar mensajes de prevención de una manera amplia, de manera que puedan motivar, no dirigidas exactamente a decirle no es bueno consumir drogas, sino por el contrario, ir de una manera positiva hacia generar espacios de diálogo, hacia generar espacios de modos de vida saludable. Es lo que finalmente una persona que tiene un modo de vida saludable, que se preocupa por su nutrición, por su salud, incluso se incluyen ahora, inclusive se están metiendo ahora los temas de salud sexual reproductiva en estos programas de prevención, porque el tema de prevención es un concepto integral, ¿no? Cuando atacamos a la prevención tenemos que estar mentalizados de que estamos buscando que madure una persona completa en todos los ámbitos, ¿no? Porque los riesgos a veces vienen acompañados. Para vivir bien, de alguna manera, ¿no? Sí, definitivamente. A veces los riesgos vienen acompañados también, o sea, pero decir, si una persona tiene un consumo de drogas, pues puede tener el riesgo de sufrir un accidente, puede tener el riesgo en los jóvenes básicamente de tener embarazos no deseados, ¿no? Lo cual a la larga va a limitar sus potencialidades de su línea de vida, ¿no? Sus objetivos y sus metas lo va a limitar. Entonces la prevención pasa por un enfoque integral que vea todas estas áreas y no es específicamente dirigido no hagas esto, no hagas lo otro, sino darle una propuesta positiva, ¿no? Ten una vida saludable, estas son las actividades buenas, estas son las que te van a ayudar, ¿no? Ahora, ¿qué hacer en el caso en que, bueno, uno tiene un pariente, un hermano, un familiar, un amigo que está inmerso, metido en las drogas y pues ya es dependiente de las drogas? ¿Cómo hacer para ayudarlo, para poder lograr que salga de este círculo que finalmente va a acabar destruyéndolo? El tema de la adicción, ya cuando hablamos de una persona que cae en la dependencia, estamos hablando de que hay un elemento orgánico,
es decir, que el cuerpo ya está pidiendo la sustancia, y hay un elemento psicológico también, que la persona siente que no puede revertir esa situación y no puede tener un control sobre su consumo. Cuando suceden estas cosas, ya lo ideal acá es tener claro que esta persona necesita una ayuda profesional. De acuerdo. ¿No? Justamente comentaba hace un momento que se han generado justamente los espacios para tratamiento ambulatorio, que se ha trabajado esto con Devida y con el Ministerio de Salud, y existen en todas, ya se ha implementado en casi todas las regiones, ¿no? Hay espacios que están en los centros de salud, en hospitales, ¿no? Y las personas tendrían que derivarlas acá para evaluar su caso, hacer un diagnóstico, y de acuerdo a cada caso, porque los tratamientos tiene que tener en cuenta las características propias de cada persona, y se aplican unos programas de tratamiento. Entonces, que buscan revertir esta situación. Podríamos decir que la recomendación clara es que se necesita apoyo profesional necesariamente, y hay que acudir a un centro de salud para encontrar. En los casos de adicción esto es clarísimo, tienen que tener una ayuda profesional. Bien, Eduardo, te agradezco mucho por esa conversación, gracias por estar con nosotros. Te quería solamente mencionar el número de teléfono de Habla Franco para que las personas interesadas puedan comunicarse y hacer la llamada. Es el 0800 44 400. ¿no? Y la página web es hablafranco.gov.pe. El servicio que damos es atendido por profesionales calificados, especialistas en el tema, y es totalmente gratuito. Muy bien, entonces vamos a repetir el teléfono de Habla Franco, es 0800 44 400, 0800 444 00, ¿no? Para cualquier duda, consulta, cualquier inquietud, bueno, ahí está este teléfono las 24 horas del día, los 24 días de la semana. Se atiende las 12 horas de 9 a 9, ¿no? Pero también está el correo al cual pueden hacer a través de la página web, y bueno, se atiende también todas esas de 9 a 9, de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, de lunes a viernes. De lunes tenemos, bueno, por estos días vamos a tener unos horarios que van a tratar son 12 horas continuas hasta el de lunes a sábado. De lunes a sábado. De 9 a 9 p.m. Muy bien, gracias Eduardo por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Eduardo Cruz, psicólogo de Devida, ha estado conversando con nosotros, haciendo algunas recomendaciones para los jóvenes, sobre todo para tratar de librarse de cualquier tipo de vicios. 11 de la mañana con un minuto, breve pausa, volvemos con más aquí en 7.3 Noticias.